lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en En Él está la unción, en Él hay salvación, en Él está el amor, en Él encuentro paz, en Él hay alegría, en Él autoridad, en Él está la unción, en Él hay salvación, en Él. Oye, ¿sabes algo? Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. En Él hay sanidad, en Él hay libertad, en Él está el poder, en Él la autoridad, en Él está la unción, en Él hay salvación, en Él está el amor, en Él encuentro paz, en Él hay alegría, en Él autoridad, en Él está la unción, en Él hay salvación, en Él todo lo puedo en Cristo. Mi amado, todo lo puedo en Él. Y eso no es para mí, eso es para todo aquel que cree. Si tú puedes creer que todas las cosas te son posibles, entonces tienes que saber que así son. Para el que cree, dice la palabra, todo es posible. Así que no haya nada que te diga dentro de tu cabeza o fuera de ella que no lo vas a lograr, que no vas a salir adelante, que esta pandemia te va a matar. Porque habrá gente que pueda decir, oye, no tengo salida, no tengo escapatoria. Pero para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que levántate con fe y dilo. Todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. En Él está la unción, en Él hay salvación, en Él está el amor, en Él encuentro paz, en Él hay alegría, en Él autoridad, en Él está la unción, en Él hay salvación, en Él todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Cristo, mi amado. Gracias, Padre, por hacernos más que vencedores. Te adoramos, Jesús. Todo lo puedo en Él. Las enseñanzas de desarrollo cronológico se basa en la importancia profética que existe dentro de los 7 días de la creación y las fiestas solemnes del Eterno. Son los principales puntos de guía que nosotros tenemos en el tiempo. Ese 14 de Nisan luego, después del 10, porque en el 10 entra la entrada triunfal a Jerusalén, fue un 10 de Aviv, un 10 de Nisan. Y entonces en esos 4 días de toda esa revolución que se armó en Jerusalén, la traición, etcétera,
el 14 de Aviv, el 14 de Nisan del año 4000, el Mesías es sacrificado para redimir los pecados de toda la humanidad en el mismo día y hora en que eran muertos los corderos de Pascua, según las fiestas solemnes del libro de Levítico establecidas por el Eterno. Año 4000, estamos todavía en el año 4000, ya explicamos el significado de la fiesta de Pesa como tal, el día, cumplimiento del Mesías incluyendo la cena de Pascua con el agregado de la sangre y el pan como su cuerpo y el vino como su sangre y su muerte como el cordero entre las dos tardes, completito se cumplió el propósito profético de la Pascua. Ahora quedan los panes sin levadura, que también comienza ahí mismo al día siguiente de la Pascua. Son 8 días de fiesta de los panes sin levadura, donde el pueblo de Israel no come pan con levadura, nada leudado, saca todo lo que tenga levadura en su casa. Porque eso es un tipo de desembarazarse del pecado, que la levadura es tipo de pecado. Entonces en el año 4015 de Nisan viene la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Se cumple ahí a continuación, rapidito, ahí mismo. El Mesías es sepultado, efectuando así la obra perfecta de la eliminación completa y permanente de nuestros pecados. Eso es lo que representa la fiesta de los panes. Levítico 23, 6 al 8 dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes. ¿Te das cuenta? El 14 es la Pascua. El 15, a los 15 días del mes, se inicia la fiesta de los panes sin levadura. Al Eterno, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ninguna obra serviréis y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Son como Shabbat también, ¿ok? Entonces, esa fiesta de los panes sin levadura representa que Él estaba muriendo por nosotros para eliminar de nosotros, para redimirnos del pecado. Eso es lo que representa la fiesta de los panes sin levadura, y ahí está cumpliéndose también el propósito de esa fiesta. El año 4000, todavía seguimos ahí, 16 de Nisan. Murió el 14, 3 días después, 16 de Nisan, es la fiesta de las primicias. En hebreo se dice Bikurim, la fiesta de las primicias. ¿Qué ocurre durante la fiesta de las primicias? La resurrección del Mesías. Él resucita de entre los muertos, y eso representa la demostración de nuestra futura resurrección. Los primeros frutos después de la siembra que está escrito en el libro de la vida del Cordero, que están escritos. Dice la palabra de Dios en Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y sieguen su mies o recojan su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Y el sacerdote mecerá el manojo delante del Eterno para que seáis aceptos. El día siguiente del Shabbat lo mecerá el sacerdote. ¿Entendemos eso entonces? Ahí está la gavilla, primera gavilla que se llevaba, representa, tipifica la resurrección del Mesías, primicias de entre los muertos, de los que resucitan para no volver a morir. El año 4000, todavía estamos ahí, hay cosas que pasaron ahí. El Mesías asciende a los cielos desde el Monte de los Olivos a los 40 días desde la resurrección. Estamos hablando del cumplimiento profético de estas 4 fiestas. Ya vimos Pascua, ya vimos panes sin levadura y ya vimos primicias. Ahora está Shavuot, ¿cómo se llama? Sí, Pentecostés. Dice: Jesús asciende a los cielos del Monte de los Olivos a los 40 días de la resurrección. Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días es símbolo de los jubileos. Zacarías 14:4.
Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se hendirá por el medio, se partirá en dos, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eso cuando Él regrese. Eso todavía estamos en el año 4000, un 25 de Iyar, del mes de Iyar, que corresponde generalmente a mayo, junio de nuestro tiempo. Y que por unificación o por, no sé, por defecto se incluye dentro del parámetro de las fiestas de primavera, aunque ya ahí está comenzando el verano. ¿Ok? Con esto sabemos entonces que las 4 primeras fiestas cumplieron su rol. Año 4000, el 6 de Sivan. Pasamos al próximo mes, 25. Los meses están en 30 días, 5 días, 12 días después, 10 días después. 5 de un mes, 6 del otro, más o menos 11, pero ahí tenemos 10 días, que es lo que más o menos se cuadra. Se derrama la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sobre toda carne en el día de la 4ª fiesta solemne del Eterno, la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, en el día 50 después de la resurrección. Él apareció durante 40 días a sus discípulos, estuvo con ellos, lo conocieron, se dieron cuenta. A los 40 días Él asciende, una nube lo ocultó de sus ojos, y 10 días después de esa ascensión, el Espíritu Santo del Padre descendió para equiparlos, para estar con ellos, para enseñar de Él, como Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu del Padre no vendría. Pero Él vendrá, tomará de lo mío y lo hará saber, porque Él va a darle de lo que yo soy, les va a enseñar a ustedes. Y Él se va a convertir en su menajen, es la palabra hebrea. Menajen, que significa consolador, compañero, legislador, amigo, defensor, etc. Maestro, tutor. Entonces, 10 días después de la ascensión, por eso les dijo: quédense en Jerusalén, no se muevan hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y les dijo, quédense tranquilos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se cumplió 10 días después de que Él se fue. Ahí se cierra ese ciclo de las fiestas de primavera con su cumplimiento profético dentro del año 4000, es decir, los primeros 80 jubileos. Espero que estamos siendo claros con estos cálculos, que no son al azar ni a lo loco, sino que están establecidos en la palabra de Dios. El año 4000, todavía estamos ahí, 10 de Tisri. Comienza el año del reposo de la tierra. El jubileo se celebra una vez cada 50 años, exactamente en el año después del 49, según las fiestas solemnes del Eterno. Existe una notable relación aproximada entre la caída de Adán y el sacrificio de Abraham, siendo este tiempo de 40 jubileos, es decir, 2000 años. Del mismo modo, existen otros 40 jubileos exactos entre Abraham y el sacrificio de la cruz, es decir, 2000 años más, y deberían haber otros 40 jubileos entre la resurrección y el tiempo de Armagedón, el arrebatamiento y el establecimiento del reino milenial. Resumen, para que no se nos olvide el concepto. Ahí está Levítico 25, 8 al 10, usted lo puede leer en casa. Y el versículo clave que debemos recordar está en Génesis 6:3 y lo traemos para recuerdo. ¿Por qué lo traemos para recuerdo en esta parte? Porque en ese verso, o a partir de ese verso, es que intentamos hacer los cálculos necesarios de aquí en adelante, ¿verdad? Porque lo que hemos dicho hasta este momento, y atención hermanos queridos, lo que hemos dicho hasta este momento son cosas ya cumplidas. Es fácil comprobarlo, está cumplido. Usted escudriña la Biblia y usted se da cuenta de que estamos hablando exactamente todo lo que pasó, ya está cumplido.
los 80 jubileos primeros, los conceptos o significados proféticos de las fiestas, se cumplieron. Ya eso está hecho. De ahí en adelante hay un tiempo específico, que es el inicio de los 40 jubileos finales, de los 40 años del Señor finales. Y de aquí en adelante vamos a hacer son cálculos de lo que va a pasar. Lógicamente no estamos 100% seguros. Puede tener variantes, porque el Señor es el que sabe los secretos del futuro, pero Él nos ha dejado indicadores, y por eso con temor y temblor, con respeto y honra al Eterno, hacemos este tipo de cálculos de lo que viene, de lo que ya ha sido desde el Mesías, su ascensión a los cielos, y lo que será luego en estos últimos 40 jubileos. Recuerdo el verso, Génesis 6:3. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, para que no nos olvidemos de eso. Entonces, este verso marca un periodo exacto de años donde se establece un fin del hombre. Escúchalo bien. Muchos han estudiado, estudiosos, dicen que este verso trata sobre lo que podría vivir un humano. Ya nosotros sabemos que eso no es, ni etcétera. Okay. Pero no hay base bíblica para esas afirmaciones, por lo tanto lo volvemos a repetir. Estos 120 años representan la paciencia de Dios para con los carnales. Estos 120 años representan la paciencia de Dios para con los carnales, para con los humanos. Representan la fecha de caducidad de esta carne a la que llamamos cuerpo físico. Estos 120 años son 120 jubileos que representan a 3 periodos de pruebas diferentes hasta el fin. El primer ciclo fue desde Adán hasta Abraham, el segundo ciclo desde Abraham hasta Yeshua, y un último tercer ciclo desde el sacrificio de la cruz hasta el Mesías que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. El reloj del Eterno fue puesto en marcha desde el principio de los tiempos. Su propósito fue planeado y anunciado desde el principio. Dice Isaías 46, 9 al 11. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas. Escuche eso. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que anuncio el fin desde el principio. Atención con esa expresión. El Eterno dice: yo soy el que anuncio o predigo el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Esa es palabra del Dios eterno, mi hermano. Entonces, basado en estos textos, a partir de aquí y después de la resurrección del Mesías, vamos a intentar realizar los cálculos más probables, y nos hemos atrevido a hacerlo por la gracia de Dios, respecto con esta generación en la que nos encontramos. No se trata de adivinar la fecha del fin de los tiempos. Solo Dios sabe el día y la hora. No nos vamos a matar la vida con eso. Eso sería absurdo ponernos a inventar. Más es deber nuestro conocer y discernir las señales, eso sí, de los tiempos, para no ser sorprendidos como ladrón en la noche. Acuérdense que el Señor le dijo a través de Pablo, nos dice, nos advierte:
que nosotros no debemos, la realidad es que no debemos ser sorprendidos por la venida de Él, por esas cosas de su venida, como ladrón en la noche, porque nosotros no somos de la noche, sino del día. ¿Estamos claros? ¿A quién va a sorprender la venida del Señor y estas cosas que acarrean con su advenimiento? A los incrédulos, a eso sí, para ellos sí les caerá como ladrón en la noche. Por eso es que hemos expresado en otro momento, nadie sabe el día ni la hora, pero ¿y el año? Ok, eso más o menos. Para continuar con el análisis cronológico de las fechas proféticas de la Biblia, debemos tomar este verso como patrón de fecha: Lucas 4:19, Isaías 61:2. ¿Qué habla de la palabra que menciona año agradable, año jubilar, o como punto de referencia para comprender que este año 33 allá, cuando Él fue crucificado, del gregoriano, y año 4000 del absoluto, es el año del jubileo 80, iniciándose aquí el último periodo de 40 jubileos de pruebas finales para la humanidad. ¿Entendemos eso? Lucas 4, 16 al 19 dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor. Isaías 61, 2 y 3 dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno, para que Él sea glorificado. ¿Ok? Bien. Saltemos al año 5000. Año 5000. El año 5000 desde la creación, acuérdense que venimos con los años, corresponde al año 1033 después de Cristo, porque le estamos sumando 1000. Entonces desde el año 33 viene entonces 1033 después de Cristo. Fíjate que nosotros estamos diciendo conexión 2033. Aquí estamos ya en el 1033 atrás, es decir, 1000 años antes. Punto medio, ¿qué pasó ahí? Punto medio de la era papal, comienza el reinado de Benedicto IX, de Apocalipsis 2, 18 y 19, es decir, comienza el despliegue de la Iglesia Católica Romana. Comienza ahí el repunte fuerte en el año 5000, 1033 después de Cristo. Apocalipsis 2, 18 y 19 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enséñeselos a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí comienza, por así decirlo, la etapa de la idolatría, la etapa donde las religiones se mezclan y la idolatría entra, y la iglesia del Señor es invadida por este tipo de cosas, como dice aquí, como lo advierte Apocalipsis 2:18. Ustedes saben que las 7 iglesias apocalípticas, el mensaje de las 7 iglesias apocalípticas, ya lo sabe, y si no lo sabe se lo recuerdo, tiene que ver con 7 tiempos, 7 etapas de la iglesia o del pueblo de Dios en el mundo, a partir del
de la resurrección del Mesías en adelante. 7 tiempos. Y lo comparamos por ahí con aquella enseñanza que dice el Señor, la parábola del sembrador que hemos conocido, ¿no? La parábola del sembrador dice que la semilla una cayó en el camino y se la comieron las aves del cielo. Otra parte cayó entre espinos, la ahogaron. Otra parte cayó en pedregales y no pudo surgir. Dice, pero una parte cayó en buena tierra, la cual dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Se enseña que el tiempo de la iglesia, el tiempo del pueblo de Dios en el mundo, que se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro bíblico de los Hechos, durante el tiempo de las cartas de Pablo y ese tipo de cosas, primer siglo de la iglesia en adelante, la comunidad de los santos del Señor, del Mesías, estuvo produciendo un fruto del 100 por uno. Porque no estaban contaminados y aunque los mataban, más producían, más rendían. Por eso es que Constantino los toleró y etcétera, porque entre más mataban, entre más quemaban, más surgían. Entonces había un fruto al 100 por uno, santidad, entrega, búsqueda. No se ligaban con nadie, eran santos pues. Pero luego de ahí en adelante, cuando Constantino hace el decreto aquel y los acepta y comienza a prostituirse aquello, comienzan a entrar el pueblo de Dios, la iglesia comenzó a recibir a todos esos que venían de otras religiones, egipcios y no sé quién más, orientales, gente así que venían de otras latitudes donde practicaban mucha idolatría. Pasó como allá, como Israel en el principio, que el Señor les dijo: no se contaminen con los pueblos, con el paganismo de los pueblos, y ellos lo hicieron. Así pasó ahora de nuevo. Este pueblo de Dios, estos cristianos que fueron llamados cristianos, aunque la palabra no es la propia, lo que pasa es que bueno, no vamos a meternos en esos líos. Pero la idea es que este cristianismo apostólico que surgió, como dice la palabra, que estamos edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, ese cristianismo, ese grupo, esa multiplicación de personas que surgió por redención, por la redención que ocurría en la persona, por el derramamiento de la sangre del Mesías, esa redención que permitía que la Ruach Jacó del Espíritu Santo del Padre morara en esa persona, y todo eso es grande, y por eso ocurrían milagros y tantas cosas que nosotros vemos en la palabra. Eso comenzó a menguar luego, y eso puso, como dicen, las antenas a los enemigos, a los romanos. Y entonces vino Constantino y todo este tipo de cosas, y los hizo que firmó un decreto donde ellos eran aceptados, y cuando ellos fueron aceptados, ellos tenían muchos deseos de predicar y comenzaron a predicar a todo el mundo, y recibieron en su comunidad, en su seno, en su iglesia, recibieron a cuantos venían, y resulta que en lugar de ellos convertirlos al Señor, ellos se convirtieron muchos se convirtieron a la idolatría que traía esta gente. Y se fue prostituyendo esto, y es el nacimiento de esta iglesia universal que usted conoce, que usted sabe quién es. Una desviación muy fuerte. Entonces ahí comenzó eso, ese tiempo. Cuando eso comienza, a fuerza de muerte, o sea, de amenazas, de todo ese tipo de cosas, los seguidores, los redimidos del Señor, comenzaron a producir. Ya bajó la producción del fruto y ya llegaron a un 60 por uno. Bajó. Y la historia continúa, y en el tiempo
presente desde ese tiempo para acá, en el devenir de la iglesia, en diferentes latitudes, etapas, tiempos, modificaciones, ideologías. Con todo eso, la iglesia apenas quedó produciendo un 30-1 de fruto para Dios. Ese tiempo, estas iglesias, por eso le está escribiendo a Tiatira, porque permitió esto, que aunque era una iglesia forzada, permitió que la idolatría entrara. Ahí está advirtiéndolo. Entonces las 7 iglesias son 7 periodos. ¿En qué periodo estamos? En los últimos 2. ¿Cuáles son los últimos 2? Filadelfia y Laodicea. Filadelfia es el remanente fiel. Los que aman al Eterno de verdad, los que se santifican, los que se purifican. El remanente fiel, es poco, es pequeño. Y la iglesia de Laodicea es la gran iglesia. La iglesia que se disputa púlpitos, la iglesia millonaria, la iglesia que dice que es rica, muy rica, etcétera, etcétera. Y que Dios le dice, tú no eres rico nada, tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Esas 2 modalidades, esos 2 tiempos de la iglesia del Señor están en esta generación andando. Bien, por eso en el año 1033 se inicia esta debacle de idolatría. En el año 5915, fíjate eso, del año 5000 al año 5915, pues hay 915 años, casi 1000 años más. Y eso nos da la fecha de 1948. Ya venimos cerquita. Yo les dije y enseñamos en las 7 semanas de Daniel, cuando hablamos de la última semana de la humanidad, enseñamos cómo fue el pueblo disperso, pueblo de Dios, pueblo de Israel, fue totalmente disperso en las naciones, nos llevados a Babilonia, nos llevados a Siria, etc. Y en el año 600 años después, el imperio romano cae, el imperio bizantino, que fue un nombre del imperio romano, cae y comienza el Islam, el maometanismo, el Islam. Domina, gobierna, subyuga, etc. Ahí es donde construyen la mezquita de Omar, que tenemos nosotros ahorita, que lo vemos, que identifica a Jerusalén, cada vez que hay una foto. La cúpula de la roca, la mezquita de Omar, en el monte Moriah, en el sitio más sagrado, donde el tercer templo, donde el templo del Señor estuvo levantado y donde creemos que va a ser levantado nuevamente el tercer templo. Ahí. Casi 1300 años estuvieron ellos en el exilio, hasta 1948, cuando ellos regresan por acuerdos, etcétera, las Naciones Unidas. Fue creado el 14 de mayo de 1948, fue creado, se dio la creación del Estado político de Israel como país reconocido y perteneciente a la Organización de Naciones Unidas. Comienza la era tecnológica, además nace el fenómeno OVNI, la NASA, la CIA y la ONU. No te lo perdáis, esto es algo tremendo, muy hermoso. Creación del Estado político de Israel. ¿Qué había pasado? Ya ustedes saben, yo se los recuerdo, en el año 70, después del Mesías, los romanos barrieron a Jerusalén. El pueblo del príncipe que ha de venir, lo que le dijo Gabriel a Daniel, el pueblo del príncipe que ha de venir acabará con esto. Lo hizo. Destruyeron la ciudad y el santuario, lo hizo. Barrieron a Jerusalén y le cambiaron el nombre.
La llamaron a Elia Capitalina, le barrieron a Israel, al territorio, a la tierra, y la llamaron Palestina, para borrar el nombre de Israel del mapa. Y ellos fueron exiliados. Luego, casi 1300 años después, ellos retornan a su tierra y el terrenito que le dieron fue 8500 kilómetros cuadrados. Eso fue lo que tenían al llegar. Y al día siguiente, el 15 de mayo, ya los árabes, los musulmanes le declararon la guerra. Ya han estado en la guerra hasta nuestros días. Bueno. Ahora, en ese tiempo, en 1948, siglo XX, fue entonces la creación del Estado político. Ahí es donde se dice que la higuera floreció.